que tu Espíritu nos hable a través de tu palabra. Queremos en verdad tener un buen tiempo alrededor de la palabra de Dios. Háblanos, corrígenos en esta mañana. Damos gracias porque podemos tener un buen tiempo en la iglesia, un tiempo de camaradería espiritual, un tiempo de gozo, un tiempo de comunión real y verdadera. Ahora queremos servirte de corazón a ti, queremos honrarte, queremos que tú, Señor, sea el que nos dirige en nuestras vidas y queremos ser productivos en la obra de Dios. Damos gracias por cada uno de los hermanos que ha apartado de su tiempo para venir a escuchar su palabra, porque es lo que necesitamos. Queremos ser prudentes, queremos ser sabios, pero queremos aprovechar el tiempo. Señor, que nuestras vidas aquí en esta tierra sean vidas productivas, que te alaben a ti, que te honren a ti, y que tú nos puedas usar para ser de bendición a nuestro país y al mundo. Que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Oramos que podamos indicarle a Él, que querramos de todo corazón ser como Él. Tú ves las necesidades de todos los hermanos, tu pueblo en esta mañana. Oramos que tú las suplas conforme a tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu suficiencia. Queremos expresar nuestro gran amor por ti. Gracias, Señor, te amamos, porque tú nos amaste primero. Usa tu palabra para que nos parezcamos y crezcamos a la estatura de tu divino Hijo. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero, hermanos, que en esta mañana nosotros pensemos en el tema, un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. De todos los pecados que la iglesia de los Corintios había caído, pecado que el Señor denuncia en el capítulo número 5, yo creo que es el pecado más vergonzoso de todos los pecados que la iglesia, hermanos, estaba practicando. La Biblia nos enseña que este pecado era un pecado que ya había afectado el testimonio público de la iglesia. Ahora déjeme decirle que cuando en una iglesia se practica un pecado, y ese pecado es ya de conocimiento público, cuando llega al oído de los gentiles, al oído de aquellos que no son salvos, en verdad, hermanos, es muy preocupante. Es muy vergonzoso, porque cuando esto sucede en la vida de cualquier iglesia, se pierde nuestra credibilidad. Cuando esto sucede, se pierde el propósito de nuestro llamado. Cuando una iglesia practica, hermanos, un pecado y lo consiente y llega ya a afectar el testimonio ante la comunidad, se pierde el poder de la iglesia. Si hay algo que nosotros tenemos como iglesia, si hay algo que nosotros debemos de mantener, es el buen testimonio y la santidad, porque perdemos el poder. Y no solamente eso, también se pierde la capacidad de afectar nuestra comunidad con la vida de Dios. La Biblia dice, aunque no vamos a usar toda esta porción de escritura como base a nuestro mensaje, pero estamos tratando de ver el fondo histórico para que entendamos dónde vamos. La Biblia dice en el capítulo número 5 del libro de Primera de Corintios, mire lo que dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La Biblia nos dice que la iglesia había caído, hermanos míos, en un terrible pecado moral. Era un pecado de inmoralidad sexual. Y no solamente los hermanos en la iglesia lo sabían, sino que la Biblia dice, se oye, se comenta, ha llegado a mis oídos. Ya todo el mundo lo sabe en que ustedes están metidos. Ustedes están metidos en un grave pecado. Entre ustedes hay un grave pecado de inmoralidad sexual. Ahora déjeme decirle que cuando en el mundo hay pecado y se practica el pecado, hermanos, eso no nos debe de sorprender a nosotros. Amén. A veces uno dice, ay, pero ¿cómo ese hombre pudo hacer eso? Si violó a su propia niña. Los gentiles viven así. Los gentiles no conocen a Dios.
Los gentiles, dice la palabra de Dios, que no tienen vergüenza. Los hijos del diablo están expensas y pueden cometer cualquier pecado y practican pecados aberrantes, vergonzosos. Por eso es que tú no le puedes confiar tus hijos y tu hija a cualquier persona. A cualquier persona que no sirve a Dios, que no ama a Dios, que no ha conocido a Dios. Por eso es que tú no puedes tener confianza con tu esposo, con ninguna mujer, ni con ningún hombre también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te va a meter en problemas. Ese es un mundo que está, hermanos míos, dominado, controlado por Satanás. Es un mundo que está caracterizado por la iniquidad, por hechos que son abominables frente a los ojos de nuestro Dios. Ahora, no es nada raro que los gentiles practiquen todo tipo de abominación, todo tipo de pecado, que tengan prácticas, hermanos, que son totalmente contrarias a la palabra de Dios, a la justicia y a la santidad. Pero cuando una iglesia practica el pecado, hermanos míos, eso es algo grave. Amén. Eso es algo que nos debe de llamar la atención. Es algo que nos debe de preocupar. Es algo que nos debe de llevar a nosotros al arrepentimiento y a suplicar, a llorar delante de Dios, a doblegar nuestra persona delante de nuestro Dios, a humillarnos para que Dios en verdad tenga compasión de nosotros. Pero esta iglesia, hermanos míos, había caído en un pecado y sin embargo ellos estaban viviendo su vida cristiana como que nada estaba pasando. Un cristiano que vive de esta manera es un religioso, en verdad. Porque nosotros los cristianos, hermanos míos, hemos sido llamados a imitar la vida de nuestro Señor. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y Él anduvo en dos cosas: santidad y amor. Él fue nuestro ejemplo. Y dice la palabra de Dios que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La iglesia, el creyente que vive de esta manera, en verdad está viviendo no como un cristiano, no como uno que debe de reflejar a Cristo, está viviendo como un religioso más. Esta iglesia necesitaba arrepentirse. Todo el problema de la iglesia de Corinto, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, hermanos, era un problema de falta de ¿qué? De arrepentimiento. La gente se había acostumbrado a vivir en el pecado. ¿Cuántos problemas había en aquella iglesia? Los hermanos habían decidido vivir su vida y no vivir conformes a la exigencia de la palabra de Dios. Hermanos peleándose en la iglesia, hermanos, ¿verdad? Mire, murmurándose en la iglesia, hermanos que no se toleraban en la iglesia y tenían su grupito, y uno eran que de Pablo, otro eran de Cefa, otro eran de Apolos, otro eran de Cristo. Hermanos en la iglesia, hermanos que, mire, se estaban peleando en los tribunales y tenían litigios y tenían tanta controversia entre ellos, y no había uno espiritual, uno maduro, dice la palabra de Dios, capaz de buscar el problema y capaz de ayudar a los hermanos a vivir en armonía y a vivir en amor. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que tenían tantos problemas matrimoniales. Por eso en el capítulo 7 el apóstol Pablo le tiene que escribir y decirle: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Como en Corinto, hermano, había tantos problemas con la inmoralidad. La inmoralidad había llegado a la iglesia y Pablo le dice a los solteros: mire, cásense porque ustedes se están quemando y andan en el mundo, ¿verdad?, en problemas de inmoralidad. Y la iglesia estaba metida en ese problema. En el capítulo número 8 había problemas de que de sacrificado a los ídolos, porque los hermanos pensaban en ellos.
Algunos iban a las carnicerías y en esa carnicería se vendía carne que anteriormente había sido sacrificada a los ídolos. Y algunos decían, eso no es nada, que yo compré esa carne, porque un ídolo nada es, hay un solo Dios. Mientras otros hermanos veían eso y tenían problemas en su vida cristiana porque veían hermanos que estaban comiendo carne que habían sido sacrificadas al mismo diablo y a los demonios. Y decían, eso no es nada. Mientras le hacían daño con lo que comían a otros hermanos. Sí era algo. Amén. Si yo hago tropezar a mi hermano con lo que como, sí es algo. Amén. Yo tengo que pensar en el hermano, no en mí. Amén. La palabra de Dios nos dice en el capítulo número 9 que no respetaban al apóstol Pablo, que era su fundador, el hombre de Dios. Algunos no querían saber de él. Eran unos rebeldes en verdad. La palabra de Dios nos dice en el capítulo número 10 que cayeron una serie también de pecados que Israel cometió también en el Antiguo Testamento. La Biblia nos dice en el capítulo 11 que tenían problemas con la cena del Señor, problemas con los dones espirituales, especialmente las lenguas. Y en el capítulo 13 Pablo le dice, todo el problema es que ustedes no tienen amor. Ese es todo el problema. Si ustedes amaran a Dios, no vivieran como viven. Si amaran a Dios sobre todas las cosas, amaran a su prójimo, tampoco vivieran de esa manera. Y es ahí que él dice, si yo hablase todas las lenguas y no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para ser quedado a los pobres, pero yo no tengo amor, nada soy. Porque el amor en verdad es lo que me autentifica delante de Dios. Y el amor es lo que le da valor a mi persona delante de Dios. No es lo que yo tengo. Si yo repartiere todos mis bienes y no tengo amor, no. Soy como un metal que retiña, un címbalo que hace ruido. Hago daño en vez de bien. Lo que la iglesia necesita es amor. Y así el apóstol Pablo, ¿verdad?, le describe cada uno de sus pecados para que ellos, hermanos, entendieran que deberían de amar a Dios y deberían de arrepentirse para ser usados por Dios. Usted ve, podemos vivir una vida nosotros como los religiosos viven, lejos de Dios, tener nuestra religión, tener nuestra iglesia, tener nuestro servicio, hacer todo lo que hacemos, sin embargo, ser cristianos carnales y vivir para el pecado y vivir para la carne. Qué triste es ser religioso y no ser cristiano. Qué triste es ser un religioso y no amar a Dios. Qué triste es ser un religioso y no amar al prójimo. Qué triste es ser un religioso y no amar al hermano de verdad. Pero usted se va a sorprender que si nosotros no nos cuidamos, aún siendo cristianos, podemos llegar a ser religiosos y vivir una vida en pecado, una vida que necesita arrepentimiento. La Biblia nos enseña a nosotros que el arrepentimiento es una necesidad. Era una necesidad prioritaria en la iglesia de los Corintios. Yo quiero que usted vea en esta mañana cuando el arrepentimiento es una necesidad en la vida de la iglesia. En primer lugar, el arrepentimiento, hermanos míos, es una necesidad en la vida de nuestra iglesia cuando hay pecado. El verso 1 del capítulo 5 dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice Pablo, se oye en ustedes que hay fornicación. Era un pecado de inmoralidad, pero no era cualquier pecado, porque era un pecado inusual. La palabra de Dios nos dice, es un pecado tan grande que ni aún se nombra entre los gentiles. Un pecado tan grande que ni aquellas personas que no eran creyentes, que no eran cristianas, lo practicaban, lo cometían. ¿Cuál era el pecado? El pecado, dice la palabra de Dios, era que habían dos hombres en la iglesia, dos hermanos, noten, padre e hijo,
de su padre. Yo por lo menos no he visto eso. No sé si alguno de ustedes han conocido padre e hijo, dos hombres que convivan sexualmente con la misma mujer. Yo he oído, sí, pero no lo he visto. Nunca he sido testigo de eso. Gracias al Señor. No he tenido que bregar con eso, porque yo sé que si yo conozco a dos hombres en eso, mire, me va a arder, me va a dar una gastritis de una vez. Voy a tener problemas. Y eso es lo normal, amén. Si tú puedes ver un pecado, todos los días que alguien está cometiendo y no te hace daño y tú no hierves dentro de ti y no te molesta, algo está mal contigo. Yo vivía en un lugar donde era testigo de una vecina que le estaba haciendo infiel a su esposo. Ay, usted no sabe cómo yo hervía. Y estaba loco por decírselo. Estaba loco. Yo planeé mandarle un email. Yo planeé hablar con el papá. Yo planeé hablar con el hermano. Yo hice 40,000 planes, pero el Señor no quiso. Porque eso me podía meter en problemas. Eso es muy serio, amén. Porque ella no iba a negar. Pero yo la había visto. Mi esposa la había visto. El otro vecino la había visto. Todo el mundo la había visto, pero el esposo no la había visto. ¿Y cómo es que es tan bobo decir? Un buen hombre. Y eso era lo que me molestaba. Amén. Si yo hubiera sabido que es, mire, un hombre de eso que ya usted sabe, yo hubiera dicho, están en empate. 1 y 1. Son tal para cual. Pero no, es un excelente hombre. Un buen hombre. Amigo, mire, un tremendo esposo, un buen padre, un buen hijo, un hombre que vivía para esa mujer, le compraba de todo. Mire, y ella, desde que él salía, ya usted sabe, Chencho entraba. Y yo viendo eso me ardía, y me molestaba, y entré a orar, y o se mudan ellos o me mudo yo. No aguantaba, yo me iba a mudar. Gracias a Dios se mudaron. Porque ya yo me iba a ir. No aguantaba. Hermano, es que el pecado debe de molestarnos, amén. El pecado debe de producir en nosotros un disgusto tan grande que nosotros tenemos que decir, Señor, yo tengo que hacer algo. El pecado me molesta. Era un pecado tan grande, dice la palabra de Dios, que padre e hijo estaban teniendo intimidad con la misma mujer. Ahora, la necesidad de arrepentimiento en esa iglesia era tan grande. Mire, que ellos estaban, hermanos míos, viendo ese pecado cuando un padre y un hijo estaban conviviendo con la misma mujer y no entendían que lo que necesitaban era ¿qué? Arrepentimiento. ¿Sabe una cosa? En una iglesia que hay pecado, el arrepentimiento es una necesidad, porque si no nos arrepentimos, Dios no nos va a usar. ¿Me entendiste? Mírame a los ojos en esta mañana. Si hay pecado en nuestras vidas, y si hay pecado en nuestra iglesia, si no nos arrepentimos, escúchame, Dios no nos va a usar. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Estamos sudando el balde. Estamos reuniéndonos de balde. Estamos ofrendando de balde. Estamos diezmando de balde. Vamos a ganar almas y lo hacemos, hermanos míos, sin tener frutos. O sea, ¿por qué? Porque cuando hay pecado y no hay arrepentimiento, la bendición de Dios no baja del cielo. Mira, cuando hay pecado, el arrepentimiento es una necesidad. Ahora nota que el Hijo de Dios puede caer en cualquier pecado. ¿Tú crees que son solamente los impíos que caen en pecados aberrantes? No, si tú y yo no nos cuidamos, caemos en esos pecados también, en pecados vergonzosos, pecados inusuales,
Pecado, hermanos, que en verdad apestan delante de la presencia de Dios. La Biblia dice, y tal pecado, y tal fornicación, que ni aún se nombra entre los gentiles. Sin embargo, en la iglesia, ¿qué está pasando? La iglesia no entendía que necesitaban arrepentimiento. Ahora, en segundo lugar, el arrepentimiento es una necesidad, no solamente cuando hay pecado. Escúchame, hermano, si hay pecado en tu vida, tú tienes que arrepentirte. Tienes que cambiar tu mente en cuanto a ese pecado. En segundo lugar, en la iglesia donde hay pecado, el arrepentimiento es una necesidad cuando se tolera el pecado. Ahora escúchame, cualquiera puede caer en un pecado. Cualquiera puede pecar. Lo malo realmente en una iglesia es que nosotros los hermanos veamos que esa persona está en pecado y digamos, eso no es nada. Eso cualquiera lo puede hacer. Usted ve a un joven en fornicación por ahí, un joven de la iglesia, que diga, yo soy de la iglesia bautista fundamental del Caribe, pero usted lo vea por ahí en fornicación y digan, ay, pero es que era un joven, eso es una necesidad, eso no es nada, eso sí es algo. Amén. Amén. Eso sí es algo. Y la fornicación es algo vergonzoso, eso sí es algo. A mí nadie me diga que no es nada. A mí no me diga que usted no es casado y usted puede estar viviendo ahí con todas las mujeres del mundo. O usted es un hombre que no es casado y puede estar por ahí de divertido en el mundo teniendo relaciones sexuales. En la Biblia eso es fornicación. El pecado todavía en la Biblia es pecado. Y Dios condena el pecado. Y Dios ha dicho que el adulterio es pecado. Y Dios dice que la fornicación es pecado. Y Dios no está de acuerdo con el pecado, no importa la persona que sea. Amén. Amén. El mayor problema no era que había un pecado tan grande e inusual en la iglesia, que el papá y el hijo estaban viviendo con la misma mujer. No. Lo más grave era que los hermanos lo sabían y lo toleraban. Mira el verso número 2 para que tú veas. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora mira lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, en vez de ustedes lamentarse, ustedes están envanecidos. En otras palabras, están ¿qué? Orgullosos. Esa palabra envanecerse es que enorgullecerse, es inflarse. Dios dice, oye, en verdad que ustedes están mal, porque ustedes deberían de lamentar lo que están pasando. Sin embargo, ustedes están envanecidos. No era algo oculto, era algo que todos lo sabían. Y en vez de arrepentirse, estaban inflados, orgullosos de tener la iglesia que tenían. La tolerancia le impidió, hermanos míos, quitar el pecado. Le impidió no ver el pecado. La tolerancia al pecado, hermanos, hizo que el pecado no le molestara, porque lo veían como algo normal. Y se congraciaban con los participantes. Era algo normal para ellos. Decían, es que los tres se aman. Y lo importante en la vida es el amor. Usted ve el papá ama al hijo. Mira lo que es bonito. Incluso son tan bonitos y se llevan tan bien que los dos aman a la misma mujer. Qué bonito. Porque en la vida lo más importante es el amor. Amor. Mucho amor. Mucho amor. No, lo importante en la vida es la santidad, porque el amor nace de la santidad de Dios. Eso es lo importante. Y los hermanos lo veían y decían, no, eso no importa porque los tres se aman. Ay, pero esa mujer sí tiene una gran capacidad de amar. ¡Wow! Ella es capaz de amar a dos hombres, al papá y al hijo. ¿Ah? Usted ve cómo somos los seres humanos cuando toleramos el pecado, lo defendemos.
Nos asociamos con él. Decimos eso no es nada, porque no hay arrepentimiento en nuestros corazones. Y vemos, hermanos míos, la vida desde el punto de vista del mundo, no desde el punto de vista de Dios. Eso es lo que pasa en el mundo hoy en día. Ese es el problema con la inmoralidad. Por eso el mundo vive como vive, porque el mundo, hermanos míos, no ve la vida desde el punto de vista de Dios. No cree en los mandamientos de Dios. Y si nosotros no nos cuidamos, podemos caer en el mismo error. La iglesia, escúchame, toleraba el pecado. ¿Sabe una cosa? Si hay una institución, un organismo aquí en la tierra que nunca debe de tolerar el pecado, esa es la iglesia. Nunca, 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 nunca. Usted y yo debemos de ser como Dios. Cuando Dios dice eso está mal, usted y yo, ¿qué decimos? Eso está mal. Cuando Dios dice eso es pecado, usted y yo debemos decir eso es pecado. Cuando Dios dice eso es fornicación, usted y yo decimos eso es fornicación. Cuando Dios dice eso es adulterio, decimos eso es adulterio. Cuando Dios dice la homosexualidad es pecado y está mal y es algo aberrante y hace daño a los seres humanos porque elimina la familia, degrada la familia, le quita el honor a los seres humanos, lo deshonra. Nosotros tenemos que decir como el Señor, la homosexualidad, eso es pecado, eso viene del mismo infierno, el lesbianismo también, eso está malo. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros. Si como cristianos nosotros toleramos el pecado, no solamente en el mundo, sino en el seno de la iglesia, el apóstol Pablo dice, ustedes están envanecidos y debieran haberos lamentado. Ustedes deberían de llorar, de quejarse, de lamentarse. ¿Para qué? Para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió, dice la palabra, tal acción. Pero estaban viviendo sin arrepentimiento. Necesitaban arrepentimiento. El arrepentimiento es una necesidad. En primer lugar, yo dije, cuando en la iglesia hay pecado, cuando en la vida de alguien hay pecado, el arrepentimiento, hermanos míos, es una gran necesidad. Cuando en una iglesia se tolera el pecado. En tercer lugar, el arrepentimiento es una gran necesidad cuando no se reprende el pecado. Note el capítulo 2 de 2 de Corintios para que usted vea, esto siguió. El apóstol Pablo le escribe, le instruye para aquellos que, 2 de Corintios 2, el verso 5 al 11. Él le instruye para que ellos que quitaran del medio el que cometió tal acción. El apóstol Pablo le dice, pero ¿cómo es posible que ustedes admitan eso? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan quitar eso? ¿Cómo es posible que ustedes toleren eso? ¿Cómo es posible que ustedes estén envanecidos, orgullosos por eso, en vez de estar llorando delante de Dios, arrepintiéndose? En vez de estar suplicando a Dios que le perdone, ustedes están inflados, envanecidos. Mira el capítulo número 2, el verso 5 al 11. Dice la Biblia, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué Dios nos escribe a nosotros? ¿Por qué nos escribe su palabra? ¿Por qué Dios quiere que tú y yo estemos constantemente escuchando predicación y estudiando la palabra de Dios? ¿Por qué Dios quiere
diariamente y constantemente estemos meditando los preceptos y los mandamientos divinos que Él nos ha dado en la Escritura. Porque Dios quiere que nosotros cambiemos. Y Él en su palabra nos reprende. Porque el arrepentimiento es una necesidad cuando el pecado no se reprende. Por eso usted ve en este libro la palabra de Dios, que cuando hay un pecado, inmediatamente Dios, ¿qué hace? Dios lo delata. Dios amaba a David, amén. Y dice la Biblia que David agradó a Dios en todo y era un hombre conforme al corazón de Dios en todo. Y después Dios dice, excepto el pecado que cometió ¿con quién? Con la mujer de Urías Eteo. Dios amaba a David, pero lo reprendió y le dijo, la espada nunca se va a apartar de tu casa. Y lo castigó y lo reprendió. ¿Sabe una cosa? Se cumplió lo que Dios dice. ¿Murió quién? Absalón. ¿Murió quién? Adonías. Amnón violó a Tamar, su hermana. Absalón lo mató. Tuvo un hijo con Betsabé, ¿verdad? La mujer de Urías Eteo. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios enseña que murió el niño. Sufrió 4 niños, hijos de él, murieron por causa de ese pecado. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, siempre corrige el pecado. Él siempre lo reprende. Dios siempre delata el pecado. Dios siempre apunta el pecado, porque Él quiere que nosotros corrijamos el pecado. El apóstol Pablo reprendió a este hombre. ¿Con qué propósito? Que se arrepintiera. ¿Para qué? Para que Satanás no lo destruya o no lo destruyera. Usted, hermano, por eso es que Dios nos corrige a nosotros. Y es por eso que Dios anda detrás de nosotros. Porque Él no quiere que Satanás nos destruya. Él nos quiere, hermanos míos, que Satanás nos haga daño. Él nos quiere que Satanás, mire, nos use a nosotros para que seamos, ¿qué? Vergüenza en esta tierra. El apóstol le escribe a la iglesia. Este hombre que se arrepintió, y la palabra de Dios nos dice que la iglesia lo aceptó, porque el pecado, cuando el apóstol le escribió, fue reprendido. Y la palabra de Dios dice que si ustedes le perdonan, yo también le perdono. Ustedes deben entonces ahora de consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y el verso 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos y otra vez el verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Sabe, hermano? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios no quiere destruirnos. El pecado sí lo destruye, amén. Si nosotros toleramos el pecado, sí, le damos permiso al pecado, que Él nos destruya. Pero ¿qué Dios quiere? Dios quiere nuestro arrepentimiento, porque a nosotros es quien nos conviene. Si tú y yo no nos arrepentimos, no podemos tener comunión con Dios. No tenemos una verdadera comunión tampoco con el pueblo de Dios. No podemos ser usados por Dios. Y le damos ocasión al diablo para que Él nos destruya, para que Satanás no gane ventaja alguna de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, en último lugar, esta carta produjo en el corazón de la iglesia, no solamente de este hombre, una gran tristeza. El apóstol escribe en Primera de Corintios y mire, hermano, allí él ataca todos los pecados y le da la solución a ellos para que salieran de los pecados en los cuales estaban atascados espiritualmente. Y el apóstol Pablo señala cuáles eran los pecados y aquellos que tenían que arrepentirse. Y esa palabra de Dios produjo en la iglesia una gran tristeza. Los hermanos, cuando leyeron la palabra de Dios y leyeron esa carta, dice la palabra que se entristecieron mucho.
se contristaron y llegaron a pensar, oye, en verdad nosotros somos malos. Somos tan malos, qué mal agradecidos somos de nuestro Dios. ¿Cómo estamos viviendo realmente delante de Él? No estamos agradeciendo lo que Él ha hecho en nosotros, su gracia, su perdón, su amor, la esperanza que nos ha dado en Cristo, todos los recursos espirituales que nos ha dado para que le amemos y le sirvamos. ¡Qué malos somos! Esa carta produjo en ellos una gran tristeza. Y qué bueno cuando la palabra de Dios produce eso en nosotros. Escúchame, si Dios te habla y tú no te conmueves, y si tú estás en pecado haciendo algo malo, y cuando Dios te habla, en vez de tú conmoverte y entristecerte, y en vez de tú contristarte delante de Dios, es muy preocupante. Eso es muy preocupante. Cuando Dios le habla a los cristianos y en vez de nosotros arrepentirnos, ¿verdad?, y sentir tristeza por lo malo que hacemos, endurecemos nuestra cerviz y nuestro corazón y nos orgullecemos. Eso es muy preocupante, amén. Porque ahora tú tienes un doble problema. No solamente estás en pecado, no te arrepientes, sino que ahora tienes un corazón duro, endurecido. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si oyeres hoy su palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Dice la Biblia como que, como aquellos en el desierto, ¿verdad?, que oyeron la palabra de Dios y endurecieron su corazón. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Y qué hizo el Dios vivo? Lo sepultó en el desierto. Murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron de su pecado. Pero la Biblia dice que cuando el apóstol escribe a la iglesia, la carta de Primera de Corintios, la carta de Segunda de Corintios nos dice que la iglesia se arrepintió. Y la iglesia se conmovió. Y la iglesia lloró. Y la iglesia se entristeció. Y mire, hermanos míos, ahí el capítulo número 2, el verso 7, para que usted vea el capítulo, número 7, el verso 2 en adelante. Voy a leer el verso número 8 por causa de tiempo. Segunda de Corintios, el capítulo 7, el verso 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. ¿Usted ve? Pablo dice, aunque cuando yo le escribí, ustedes se contristaron con esa carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, note, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste ¿qué? Contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación en todo? Os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Note, hermanos míos, que el arrepentimiento es una necesidad cuando el pecado en verdad no es identificado en la vida de la iglesia. El apóstol identifica el pecado y lo corrige. ¿Cuál es el pecado? Esto que produjo en ellos. Esto produjo en ellos, hermanos míos, mire, un arrepentimiento genuino. ¿Qué produjo? Una tristeza en ellos. Toda la iglesia se arrepintió, porque la carta llegó a contristarlo. La carta, la denuncia
en ellos. Reconocimiento del pecado. El verso 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, esa carta que produjo tristeza por el pecado que ellos estaban cometiendo. Y Pablo dice, yo lo lamenté por un tiempo porque vi el efecto que causó, pero ahora me gozo, no por eso, porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Amén. Eso lo produce el Espíritu en nosotros. Esa vergüenza por haber pecado contra Dios, esa pena por haber pecado contra Dios, esa tristeza espiritual por haber pecado contra Dios. Ahora, ¿sabe, hermano? Cuando tú y yo sintamos esa tristeza que viene de Dios por el pecado, la palabra de Dios nos dice que esa tristeza, ese arrepentimiento que es según Dios, ese arrepentimiento según Dios produce salvación en nosotros. ¿Qué produce? Salvación. Un goce de la salvación, un disfrute de la salvación, ser usado en la salvación. Pero sabe, la tristeza del mundo, que dice la Biblia que produce muerte. Usted ve la gente del mundo que pecan contra Dios y son esclavos del pecado y practican el pecado. Llegan a un punto que se aborrecen a ellos mismos. No quieren saber de ellos mismos. ¿Y sabe qué dicen? Yo no quisiera ni estar vivo. Esos son los que se quitan la vida por el pecado, porque el pecado enferma el alma. El pecado produce tristeza en el alma. Por eso, ¿por qué usted cree que la gente se suicida? ¿Por qué usted cree que la gente quiere morir en el mundo? No es porque sean arrepentimiento, no es porque, tienen arrepentimiento, no, es porque el pecado causa en ellos una carga tan grande que no pueden con su maldad y con la enfermedad que tienen, y no pueden con la tristeza que el pecado le ha producido. ¿Y sabe qué sucede? Se quitan la vida, son como Judas, que nunca se arrepintió. Por el pecado de haber vendido al maestro por dinero, por 30 piezas de plata, ¿qué produjo en Judas? Una carga espiritual, una tristeza espiritual. Y en vez de ir a Dios para que lo perdonara, en vez de arrepentirse, hermanos, ¿qué hizo? Se ahorcó. Y dice la Biblia que todas sus entrañas que se derramaron, ¿fruto de qué? De su falta de qué? De arrepentimiento, porque estaba triste, porque había traicionado al maestro. La Biblia nos dice que el arrepentimiento es una obra de Dios, el verso 9. Pero es un arrepentimiento para vida. Es un arrepentimiento para restaurar nuestra comunión con Dios. Es un arrepentimiento para acercarnos a Dios. Y yo termino leyendo el verso 11. Porque aquí esto mismo de que habéis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpio en el asunto. ¿Qué pasó? El arrepentimiento trajo restauración entre ellos. La comunión entre los hermanos fue restaurada. Dame una iglesia que vive en santidad para Dios, y yo te voy a dar a ti, hermanos míos, una iglesia que se ama, una iglesia que se quiere, una iglesia que hay afecto, una iglesia que hay realmente amor los unos para con los otros, una iglesia que se interesa el uno por el otro, una iglesia con verdadera comunión cristiana. ¿Por qué? Porque la comunión nace en la santidad. ¿Qué dice Juan? Que nosotros tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Es por eso. Es por eso que podemos tener comunión con Dios. Es por eso que podemos tener comunión los unos para con los otros. ¿Eso lo produce qué? La santidad.
volvió la comunión a la iglesia. Volvieron a tener comunión unos con el otro. Y ese hermano que había cometido ese pecado fue restaurado. Nota el verso 11. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. El apóstol Pablo le dice a ellos: ¿sabe a ustedes una cosa? ¿Sabe por qué yo le escribí esa carta? Una carta que al principio resultó dura para muchos. ¿Usted sabe por qué yo lo hice? Yo lo hice porque yo les amo, le amo a ustedes. Yo lo hice porque para mí ustedes son preciosos. No fue solamente por causa de aquel que cometió el agravio. No. Yo lo hice Yo lo hice por ustedes. Para mostrar la solicitud que yo tengo por toda la iglesia. Para mostrar que yo tengo buena voluntad para con ustedes. Para mostrar que yo quiero que ustedes vuelvan otra vez a la comunión con Dios. Y para mostrarle a ustedes que todavía hay oportunidad de servir a Dios y de tener comunión unos con otros y de volver también a tener comunión con el Dios Santo. Usted, hermano, realmente el arrepentimiento es una necesidad en la vida de la iglesia. Dios nos ayude a nosotros a pensar como Dios, y Dios nos dé celo por su palabra. Dios nos ayude a nosotros a comprometernos con Él para vivir una vida santa, una vida que le agrade a Él solamente, para que no perdamos nuestro testimonio, nuestra credibilidad ante el mundo, el país, la comunidad que nos está viendo como cristianos. Escúchame, si pierde tu buen testimonio, si pierde tu credibilidad, si pierde tu buena fama como cristiano, no podrás afectar el mundo. ¿Para qué estamos los cristianos aquí en esta tierra? Estamos los cristianos aquí en esta tierra para ganar el mundo para Cristo. Para eso es que estamos. Para predicar el evangelio. Y si perdemos el buen testimonio, la mala fama, el mundo no va a creer en nosotros. El mundo no nos va a aceptar. Pero lo más triste, si nosotros permitimos el pecado, solapamos el pecado, defendemos el pecado, cubrimos el pecado, no los identificamos, no rechazamos el pecado, no nos arrepentimos cuando pecamos, pobre de nosotros, no tendremos el poder de Dios en nuestra vida. Y el poder del Espíritu Santo se va a apagar en nosotros. Dios en esta mañana nos dé la gracia, nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría para que entendamos que el arrepentimiento es una necesidad, no solamente en el mundo, sino en la vida de la iglesia. Mire esta iglesia, un pecado como este, y en vez de corregirlo, denunciarlo, ¿qué dice la Biblia? Estaban envanecidos, se creían que eran la mejor iglesia, porque habían pactado con el mal, habían defendido el pecado, y ya no veían la santidad desde el punto de vista de Dios. Es que ellos tres se quieren, es que son un buen padre, un hijo, aman a la misma mujer. Qué gran hermana tiene una capacidad de amar a dos hombres al mismo tiempo. ¿Ve? Ahí fue que cayeron. Y el mundo y la comunidad se oye. ¿Usted cree que la gente estaba haciendo salva en Corinto? ¿Usted cree que Dios estaba siendo glorificado allá en la ciudad de Corinto? No. ¿Usted cree que los
corintios estaban viviendo para Dios y reflejando el amor de Dios y reflejando el poder de Dios y afectando el país donde estaban. No, lo contrario. Estaban viviendo en vergüenza porque estaban haciendo algo que ni aún los gentiles que no conocían a Dios no hacían. Dios nos dé gracia en esta mañana para nosotros, hermanos míos, ser cristianos santos. Y nunca, nunca, en nuestra casa, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en ningún lugar que nosotros estemos, congraciados con el pecado. Si el pecado no te molesta a ti, si el pecado no te molesta y tú sientes afinidad con el pecado, y tú haces la paz con el pecado, realmente tú estás muy lejos de Dios. Si tú ves a tus hijos en el pecado y no lo corriges, como Elí, tú estás muy lejos de Dios. Si tú ves el pecado en tu casa, en tu esposa o en tu esposo, y tú consientes con el pecado, tú no estás cerca de Dios. Ninguna mujer en esta iglesia debe permitir que su esposo esté en adulterio. Ninguna mujer. Mírenme, hermanas, lo que le digo. Ninguna mujer en esta iglesia debe permitir y debe consentir que su esposo esté en adulterio. Ninguna. Si su esposo está en adulterio, usted lo agarra y le dice: vamos a ver en qué quedamos. O soy yo o es ella. Ningún hombre en esta iglesia debe permitir que su esposa ande de Florentina por ahí y coqueteando con hombres. Ningún hombre. No, nosotros somos de Dios. Y yo no voy a compartir mi cuerpo contigo mientras tú estás por ahí con otra mujer. Un pecado que no se nombra ni entre los gentiles. Hay que ser un hombre y que. Amén. Amén. Ya yo estoy cansado de esa situación. Cansado en nuestro país de ver a las mujeres sufrir porque los hombres creen que son los reyes del universo y pueden hacer lo que sea. Y ya estoy cansado de ver eso. Ningún hermano, ninguna hermana debe de ver a su hijo y a su hija en inmoralidad y no llamarle la atención. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Tu familia y mi familia, Dios nos la dio para que seamos como la familia de Noé, que con su justicia y con su santidad preservó el mundo. Amén. Amén. Alguien que me diga a mí, ¿a dónde los tres hijos de Noé consiguieron tres mujeres pías, piadosas, que amaban a Dios, en medio de una generación que los pensamientos y los designios del corazón del hombre eran solamente al mal? Y los tres hijos de Noé consiguieron ¿qué? Tres mujeres como ellos. ¿Que alguien me diga? Consiguieron tres mujeres como ellos, mujeres que amaban a Dios. Y dice la Biblia que Noé con su fe, ¿qué hizo? Condenó al mundo, pero con su fe salvó el mundo. Por eso estamos aquí. Dios nos dé a nosotros en esta mañana amor para Dios, para su obra, para su iglesia. Entendamos que a nosotros es que nos conviene ser hombres y mujeres santas. Vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación, pueblo. ¿Para qué? Fíjate, si no somos lo otro, no podemos hacer lo otro. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Señor, gracias por esta mañana. Gracias